Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una práctica que seguro han visto por todos lados. Está en las aplicaciones del celular, en programas de empresas, en fin. Pero el viaje que hizo para llegar hasta nosotros es mucho, mucho más profundo y sorprendente de lo que se imaginan. Es que ¿a quién no le suena? El estrés, la ansiedad, esa sensación de no parar nunca. Y de repente, para millones de personas, la respuesta parece estar en el teléfono, en aplicaciones que prometen un oasis de calma. Suena como la solución perfecta para nuestros tiempos, ¿no? Accesible, digital y siempre a la mano. Pero, a ver, ¿qué pasaría si les dijera que detrás de esa app tan simple se esconde lo que un historiador muy famoso llamó el fenómeno más importante del siglo pasado? Una afirmación así, tan potente, nos obliga a preguntarnos, ¿cómo fue que pasó esto? ¿Cuál fue el camino que recorrió? ¿Qué tuvo que cambiar para que una práctica milenaria encajara en nuestra vida moderna? Bueno, es hora de descubrir este viaje fascinante. Para entenderlo, vamos a usar una metáfora que es clave en toda esta historia, la de construir una balsa. Una balsa diseñada para cruzar las aguas profundas y culturales que separaban Oriente de Occidente. El interés en Occidente no es nuevo, ¿eh? Filósofos como Nietzsche o psicoanalistas como Jung ya coqueteaban con estas ideas. Luego, un evento histórico, la invasión del Tíbet, provocó que muchos maestros llegaran a Occidente. Pero faltaba algo, el clic, y ese momento decisivo llegó en 1979, con un nombre clave, Jon Kabat-Zinn. Él fue quien dijo, ok, vamos a construir la balsa que lo va a cambiar todo. Y aquí está el truco, la clave de todo. ¿Cómo construyó esa balsa? Kabat-Zinn entendió que el budismo tradicional, con sus rituales y sus jerarquías, pues no iba a encajar en la mentalidad occidental. Así que, con mucho cuidado, fue como si lo pasara por un filtro. Le quitó todo lo que sonara a religión o a cultura exótica y se quedó con el puro núcleo. Un núcleo práctico, secular y, sobre todo, compatible con la ciencia. La balsa estaba lista para zarpar. Con la balsa ya construida, comenzó la travesía para llegar a la corriente principal, al mainstream. Y el éxito de ese cruce lo validó la ciencia. Al principio, la comunidad científica lo miraba de reojo, con escepticismo. Pero fíjense en el gráfico. A partir del año 2000, ¡pum!, la cantidad de estudios se disparó, creció exponencialmente. El mindfulness ya no era una moda, se había convertido en un área de enorme interés para las neurociencias. El impacto en la población fue masivo. Para que se hagan una idea, para el 2014, solo en Estados Unidos ya había más de 20 millones de personas practicándolo. Eso es 3 veces más que el número de budistas en el país. Y desde entonces, esas cifras no han hecho más que crecer. La balsa no solo cruzó el río, transportó a millones. Pero claro, como en todo viaje exitoso, no tardaron en aparecer las críticas y los problemas en la nueva orilla. Empezó a sonar el término McMindfulness, como para describir una versión simplificada, casi de comida rápida, de la práctica. Los críticos señalaron que al quitarle el contexto ético, se convirtió en una técnica que podía usarse para cualquier fin. Se vendía como una cura para todo y en algunos casos, en lugar de reducir el ego, lo reforzaba, creando lo que algunos llaman la enfermedad de los meditadores. Y aquí encontramos uno de los mayores desafíos. Los datos son contundentes. Después de un año de empezar un curso, solo un 25% de las personas sigue practicando. Los críticos argumentan que la falta de un sistema de valores más profundo hace que para muchos sea solo una herramienta pasajera y no un verdadero cambio de vida. Pero la historia no termina ahí. Una vez en la orilla, la balsa no se quedó estática, empezó a reconstruirse para nuevos pasajeros y nuevos destinos. Y miren qué maravilla esto. El mindfulness infantil adapta estos conceptos tan abstractos en metáforas poderosas y tangibles. Se enseña a los niños a identificar sus emociones como tesoros que se guardan en un cofre, o a cultivar sus pensamientos como un jardinero que cuida sus flores. Por ejemplo, se les pide que imaginen oler una flor al inhalar y soplar suavemente una vela al exhalar. Es una forma simple, concreta y poderosísima de enseñarles a usar la respiración para calmarse. La práctica se está adaptando a las necesidades de cada grupo. Para los adultos, está surgiendo lo que se llama el mindfulness de segunda ola.
Es un intento consciente de reincorporar elementos que se quedaron atrás en la balsa original. El más importante es la compasión, que en la tradición original es inseparable de la atención plena. Son, como se dice, las dos alas del mismo pájaro. Y esto nos lleva a la pregunta final, la más profunda. Ahora que hemos llegado a la otra orilla, ¿qué hacemos con la balsa que nos trajo? Resulta que toda esta historia tiene un eco en una de las parábolas más importantes de la tradición budista. La parábola cuenta la historia de una persona que construye una balsa para cruzar un río peligroso. Al llegar a Selvo, se pregunta, ¿qué hacer? ¿Debería cargar con esta balsa tan útil por el resto de mi viaje? La enseñanza es clara. La balsa es un medio, no un fin. El apego, incluso a la herramienta que nos salvó, se convierte en una carga. Entonces, ¿qué hay más allá de la balsa? La tradición describe un territorio mucho más vasto. La meditación atencional, lo que conocemos como mindfulness, es solo el primer paso. Luego vienen las prácticas generativas, para cultivar activamente cualidades como la compasión. Y finalmente, las prácticas deconstructivas, que exploran la naturaleza misma de nuestra identidad. Para ponerlo en perspectiva, se estima que la ciencia y la psicología occidentales solo han explorado cerca del 5% de todo lo que las tradiciones contemplativas tienen para ofrecer. Hemos estado enfocados casi exclusivamente en la balsa, en las técnicas atencionales. Esto nos deja con la gran pregunta. La balsa del mindfulness fue indispensable para hacer este viaje. Pero ahora que hemos llegado a la orilla, ¿nos atrevemos a explorar el vasto territorio que se abre ante nosotros? ¿O nos quedamos aferrados a la balsa? La respuesta, quizás, la estamos escribiendo ahora mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje.